Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Estados Unidos ordena el despliegue de 10 aviones caza F-35 en Puerto Rico. Según la agencia Reuters, el Pentágono habría dado la orden y las aeronaves realizarían operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe. Ocurre luego de que la administración Trump acusara a Venezuela de sobrevolar uno de sus buques desplegados frente a las costas caribeñas. David Lammy se convierte en el viceprimer ministro del Reino Unido. Su nombramiento ocurre después de que la número 2 del gobierno de Keir Starmer, Angela Rayner, dimitiera tras admitir que pagó menos impuestos de los que debía por la compra de una vivienda. Vladimir Putin responde al anuncio de la coalición de voluntarios sobre el envío de ayuda militar para Ucrania tras un eventual acuerdo de paz con Rusia. Las tropas europeas que sean desplegadas en territorio ucraniano serán objetivo militar. El líder del Kremlin insistió en invitar a Volodymyr Zelensky a Moscú para negociar. Iniciamos hablando sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que tiene en vilo a toda la región. Washington ordenó el despliegue de 10 aviones caza F-35 en Puerto Rico. Según la agencia Reuters, el Pentágono habría dado la orden y las aeronaves realizarían operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe. Esto ocurre luego de que la administración Trump acusara al gobierno de Venezuela por sobrevolar con 2 aviones militares F-16, uno de los buques que la Unión Americana tiene desplegados frente a las costas caribeñas. Conectamos con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Natalia Cabrera. Natalia, muy buena tarde. ¿Qué se conoce sobre el despliegue ordenado desde la Casa Blanca? Hola Elena, pues se sabe que son 10 aviones F-35. Estos son aviones de última generación que, según se conoce, tienen estas formas geométricas que en teoría permitirían impedir su detección por parte de otros radares enemigos y además estarían recubiertos por un color gris que, según la información del fabricante, les permitiría detectar ataques por tierra, aire, agua, espacio e incluso el ciberespacio, y también de esta misma manera actuar de forma ofensiva, lanzar ataques a través de estas mismas atmósferas y lo mencionado anteriormente. También es considerado como uno de los aviones más letales del mundo. De hecho, fueron utilizados para escoltar al presidente ruso Vladimir Putin cuando vino a Estados Unidos para esta reunión con el presidente Donald Trump, específicamente a el estado de Alaska, y de hecho los ejercicios con estos aviones en las cercanías de las aguas y de estas bases militares en Puerto Rico ya habían iniciado el domingo pasado y también llegan justamente después, como lo mencionabas, de que Estados Unidos mencionara que estas maniobras que realizó Venezuela sobre un sobrevuelo sobre uno de sus destructores desplegados en el Caribe era considerado como un acto de provocación. Ahora, ¿en qué contexto entonces se realiza el despliegue? Hablábamos de que se intensifican las tensiones con Venezuela y, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro. Natalia. Sí, Elena, pues todo esto llega en medio justamente de este despliegue que estamos hablando de las buques de la Armada de Estados Unidos que están en el Caribe, justamente para lo que el presidente Donald Trump ha denominado una operación para luchar contra los cárteles del narcotráfico, y por el que justamente fue esta misma semana atacada una embarcación venezolana que el gobierno de Estados Unidos dice cargaba drogas también, justamente después de este sobrevuelo que ha hecho que aumenten las tensiones, pero también se da en el marco de esta decisión del presidente Donald Trump de renombrar el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra. Y esto, el presidente Donald Trump ha dicho varias veces que lo que quiere hacer es lograr la paz a través de mostrar fortaleza, y esto es lo que está intentando hacer también. Lo vimos en junio con este desfile militar que lanzó en las calles de Washington en coincidencia con el Día de la Bandera, con el que buscaba justamente mostrar este poderío de Estados Unidos. Y pues también se da justamente con las palabras del secretario de Estado Marco Rubio durante esta gira de esta semana por Ecuador y por México, en las que se refirió al presidente de Venezuela
Nicolás Maduro como un presidente ilegítimo y justamente recordando que Estados Unidos ha nombrado y ha calificado y ha dicho que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder del cártel de los soles y que justamente ofrece también una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura. Sin embargo, al Departamento de Estado se le ha cuestionado varias veces si estas operaciones y todo este despliegue tienen algo que ver con tratar de llevar a cabo alguna operación militar para que haya un cambio de régimen en Venezuela, con lo cual solamente han dicho hasta el momento que todo esto está dirigido es a controlar y a impedir que se traiga cargamentos de droga a Estados Unidos y a combatir a los narcotraficantes, que justamente también incluyeron nuevas denominaciones de los grupos ecuatorianos, los choneros, justamente también como organizaciones terroristas, para seguir combatiendo también con la ayuda de Ecuador a estos grupos narcotraficantes. Muchísimas gracias, como siempre, por tu reporte desde Washington, D.C., Natalia Cabrera. Y continuamos en Estados Unidos. Unos 475 trabajadores de una fábrica de construcción de baterías de Hyundai en Georgia fueron detenidos en una redada migratoria protagonizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. 300 de ellos son de origen surcoreano. Tras la redada masiva en las instalaciones de la empresa de Corea del Sur, la Casa Blanca advierte que cualquier trabajador extranjero que llegue al país para participar en proyectos específicos debe de hacerlo por la vía legal. En respuesta, Seúl demandó que los derechos de sus ciudadanos no deben de ser violados. En otro orden de ideas, en Reino Unido, David Lammy se convierte así en el nuevo viceprimer ministro. El nombramiento del ahora exministro de Exteriores británico ocurre después de que la número 2 del gobierno de Keir Starmer, Angela Rayner, dimitiera tras admitir que pagó menos impuestos de los que debía por la compra de una vivienda. Así, el gabinete del líder laborista atraviesa por una fuerte reestructuración. Es positivo que haya dimitido. El gobierno debe mostrar transparencia y si Sir Keir Starmer está haciendo un gran trabajo. Si bien estos son reveses para el gobierno, también lo superará. O sea, creo que tuvo que dimitir dada su situación, pero no creo que vaya a suponer un gran cambio para el gobierno. Tiene una clara agenda izquierdista y la van a seguir manteniendo. Sé que Rayner era una de las más radicales, al menos dentro de su gabinete. Pero supongo que en este contexto sería bueno verla partir. En general, diría que no va a suponer una gran diferencia. Es solo otra muestra de lo corrupta que es la clase dirigente de este país. Ahora hablamos de la guerra en territorio ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió al anuncio de la coalición de voluntarios sobre el envío de ayuda militar para Ucrania tras un eventual acuerdo de paz con Rusia. Amenazó a los aliados de Kiev con atacar a cualquier fuerza occidental que se despliegue en Ucrania. Su respuesta tiene lugar luego de que 26 países europeos, de los más de 30 que integran la coalición, se comprometieran a apoyar militarmente al gobierno de Zelensky en la posguerra. Más detalles en este informe. La reacción de Vladimir Putin fue rápida. Este viernes, luego de la reunión celebrada en París dedicada a las garantías de seguridad para Ucrania, el presidente de Rusia amenazó a los aliados de Kiev con atacar cualquier contingente occidental que se desplegara en Ucrania en el marco de un posible alto al fuego. Si se produjera algún despliegue de fuerzas en Ucrania, especialmente ahora con los combates en curso, consideraríamos a esas tropas objetivos legítimos. Este jueves, durante la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios, 26 países, principalmente europeos, se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania por tierra, mar y aire, tan pronto como se firme la paz. Un avance concreto aplaudido por Volodymyr Zelensky. Una vez más no voy a hablar del número, pero es importante que estemos debatiendo todo esto. Sí, sin duda serán miles, no solo unos pocos. Y esto es un hecho, pero aún es un poco pronto para hablar de ello. Aunque no todos los países están dispuestos a comprometerse de la misma manera, Italia declaró que no enviará tropas a Ucrania y Alemania afirmó que solo pretende reforzar su apoyo logístico. Los líderes europeos aún esperan conseguir el apoyo militar de Donald Trump. En el marco de una cena celebrada en la Casa Blanca con los jefes de las empresas tecnológicas de Estados Unidos, el presidente dio a entender que el diálogo con Moscú persiste. ¿Tiene previsto reunirse próximamente con el presidente ruso Putin? Sí, hablaré con él. Mantenemos un diálogo muy bueno.
Trump advirtió el miércoles que algo pasaría si Moscú no respondía a sus expectativas de paz. El republicano descartó el envío de tropas, pero indicó que Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad en Ucrania sin especificar cuáles. En noticias de Medio Oriente, el gobierno de Líbano aprobó el plan presentado por el ejército para desmantelar a Hezbollah. El contenido de dicho plan se mantendrá en secreto y, sin embargo, el ministro de Información libanés advierte que podría intensificar las diferencias con el grupo chiita que se resiste a concluir con su desarme. Cabe mencionar que durante la discusión del plan, los ministros chiitas abandonaron la sesión del gabinete en la que se insistió en que el objetivo es que el desarme se concluya a finales de este año. En la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató este viernes al menos 19 personas en momentos en los que las víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre del 2023 superan ya las 64,000. En tanto, Israel intensifica sus operaciones en Ciudad de Gaza, habitada por más de 800,000 gazatíes, a los que obligan a evacuar pese a que no tienen un lugar seguro a donde ir. Tel Aviv asegura que ya controla el 40% de la urbe. El informe es de Daniela Blandón. Mientras lloran a sus muertos, estas mujeres suplican que se ponga fin a su sufrimiento, incluso de maneras que solo denotan la desesperación tras 700 días de guerra. Sería más fácil si todos muriéramos, que nos tiren una bomba nuclear y nos liberen de esta vida, pero perder a nuestros hijos así todos los días es insoportable. Los corazones de las madres gazatíes arden de dolor mientras seguimos llorando a nuestros hijos día tras día. Juro por Dios que ahora odiamos sobrevivir un día más. Mohamed Hamad llegó a Ciudad de Gaza desplazada desde Beit Hanun, en el norte del enclave. Relata que estaba durmiendo a la medianoche del jueves cuando la tienda de campaña improvisada de sus vecinos fue alcanzada por misiles israelíes. El ejército de Benjamin Netanyahu comenzó a atacar edificios que señala de servir como infraestructura terrorista al servicio de Hamas y dice controlar gran parte de la urbe más poblada del territorio palestino, azotada por una ofensiva a gran escala desde el 10 de agosto. Hoy controlamos el 40% de la ciudad de Gaza. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Jamás enfrentará a las fuerzas del ejército de Israel con toda su fuerza en la ciudad de Gaza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta su destrucción. Seguiremos persiguiéndolos por todas partes. Mientras tanto, a menos de 100 kilómetros, en el consulado de Estados Unidos en Tel Aviv, a la orilla del mar Mediterráneo, israelíes desplegaron una pancarta gigante en solidaridad con los rehenes y pidiendo el fin de la guerra. Ahora vamos a Asia. Tailandia tiene nuevo primer ministro. La Cámara Baja del Congreso eligió al empresario Anutin Charnvirakul como nuevo jefe de gobierno. Tras ser escogido, el nuevo mandatario prometió a la ciudadanía trabajo duro y solucionar los problemas del país. Diego Bassani nos cuenta más. El Parlamento de Tailandia escogió a su nuevo primer ministro. Este viernes, el legislativo del país asiático votó a favor de que el empresario Anutin Charnvirakul se convierta en jefe de gobierno. Tras abandonar la antigua coalición de gobierno y pactar con la oposición, el líder político de corte conservador obtuvo 331 votos de los 492 diputados que componen el hemiciclo. Anutin Charnvirakul ha obtenido la mayoría de los votos de los miembros del Parlamento, por lo que la reunión ha acordado elegirlo como primer ministro en conformidad con el artículo 159 de la Constitución. Felicitaciones. Posteriormente, al salir del edificio gubernamental, el primer ministro prometió cambios en el corto plazo. Trabajaré al máximo todos los días sin vacaciones porque no tengo mucho tiempo. Tenemos que solucionar los problemas rápidamente. Mientras tanto, en las calles de la capital, Bangkok, algunos ciudadanos esperan que el nuevo gobierno lleve a cabo transformaciones de fondo en el país. Estoy totalmente de acuerdo con su elección. Es hora de un cambio. Creo que puede hacer algo para mejorar la gobernanza en estos meses. Sinceramente sería estupendo algún tipo de cambio. De lo contrario, siempre serán las mismas personas en el poder y la política se convertirá en un negocio familiar. Anutin Charnvirakul fue ministro del Interior y ministro de Salud durante las administraciones del Partido del Poder del Pueblo. Ahora, el hombre de 58 años deberá gestionar la tambaleante economía del país y lidiar con las tensiones fronterizas con Camboya, que este año desembocaron en enfrentamientos armados.
Finalizamos en Estados Unidos. El expresidente Joe Biden se sometió a una operación de cáncer de piel. El demócrata de 82 años se le diagnosticó el año pasado, recordemos, un agresivo cáncer de próstata. Según NBC News, se trató de una cirugía MOS, un método para eliminar tumores por etapas. Aún se desconoce la fecha exacta de la intervención. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.